Continuamos con nuestra serie de podcast, siempre identificando unas historias con final feliz. Y esta no se queda atrás. En semanas pasadas habíamos hecho un podcast muy similar, lo van a identificar rápidamente. Estamos con una persona a la cual conozco hace más de 20 años, desde el 2006. Y he tenido una relación de cliente, de amigos, bueno, una relación muy bonita, de más de 20 años. Y van a ver el porqué. Estamos con Elizabeth Palacios Montoya. Una mujer guerrera, luchadora y que ya hace varios años me encanta hablar con ella porque vive en un mundo de paz interior y de felicidad, lo podríamos decir, porque no hay nada más cercano a la felicidad que la paz interior. Elizabeth Palacios Montoya, qué gusto en tener este pequeño conversatorio contigo. Bienvenida y qué maravilla tenerte acá, Elizabeth. Gracias, Mauricio. Tú sabes que te aprecio muchísimo. Me has ayudado a lo largo de estos años una cantidad y hemos enfrentado tantas cosas en juzgados y ha sido una chocoaventura. Muy linda. Vamos a terminar la historia feliz porque no vamos a identificar el personaje que fue la causa de todo esto, que fue el esposo, el marido, el compañero por más de 22 años de Elizabeth, con un maltrato físico, psicológico, económico, de persecución, amenazas. Y cuando yo estoy mencionando estos ítems que ustedes están diciendo, pero es que Mauricio está hablando sin pruebas, no, todo esto quedó demostrado ante las autoridades judiciales de Colombia, los jueces de la República, los tribunales y la Corte, en donde se validó absolutamente ese maltrato y que finalmente llevó a que Elizabeth, a pesar de no haber convivido los últimos 5 años, debido a ese proceso, hoy en día goza de una pensión. Pero empecemos por el principio. Una anécdota pequeñita. ¿Cómo naces? Esa duda que tienes de tu nacimiento, de una forma muy corta y como una anécdota que siempre yo he tenido ese misterio, porque tú debiste haber estudiado otra cosa y después lo vamos a mirar. Pues sí, yo llego a Colombia muy pequeña con mis padres biológicos. Y al llegar a Colombia, estos datos los saco de una historia que he tenido que recoger y hacer a través de mi vida. Llevo la vida en esta investigación. Pierdo a mis padres. Mi madre muere primero en una tragedia en la que yo estoy presente y sobrevivo. Y después muere mi padre en otra tragedia donde yo también sobrevivo. Entonces, después de todo eso, paso con una familia en Colombia, me entregan con unas personas y después de esas personas me entregan a la familia con la que tengo actualmente los apellidos que llevo. Esto es una investigación de años, un recorrido de vida por todo el país, averiguando por muchos sitios, mapas, entidades, y pues hoy en día la paz que tengo es debido a que tuve que hacer por mi cuenta todo este trabajo de solucionar por qué tenía tantos dolorosos, por qué tanta forma, mi forma de ser, y digamos que soy una mujer con mucho coraje, porque he tenido que enfrentarme a muchas cosas durante toda esta investigación y también en la vida. No soy una mártir, simplemente alguien que ha aprendido a vivir lo que le tocó. He hecho muchos recorridos por Colombia, conozco este país, yo creo que mucha gente en zonas fuertes, no de hoteles y cosas 5 estrellas, no, sino en la realidad del país, con su agricultura, su minería, su geografía. Tengo un buen estado físico para escalar montañas, páramos, he llegado a los selvas, he estado por ríos. En fin, Colombia me da gran satisfacción. Eli, como esto es un mini podcast, vamos a transcurrir rápidamente porque nos podríamos quedar 2 horas. 20 años. Eli, qué historias y qué momentos hemos tenido los dos de conversaciones largas, de tardes enteras.
sobre todo tu tema y tu vida. Pero vamos rápidamente a ubicarnos a la edad de 18 años, ya cuando eras mayor de edad. Y ahí empieza una lucha de vida lindísima, lindísima. Sales vale decir, de un colegio de monjas en donde es una educación normal y te gradúas como maestra. Maestra bachiller. Maestra bachiller. Empiezas a estudiar ingeniería catastral y además empiezas a trabajar en Satena. Revuelvo todo eso porque quiero que de una forma muy corta nos explique cómo con esa mayoría de edad te enfrentas a la vida, a ese momento tan fuerte, siendo profesora, estudiando ingeniería catastral y siendo azafata. Sigues siendo una mujer muy bella, pero eras una mujer muy, muy bella e inteligente en esa época. De forma, digamos, muy, muy breve, esa pequeña anécdota. A los 17 años ya termino el colegio como maestra bachiller y comienzo a trabajar medio tiempo en un colegio, en las horas de la tarde, y en la mañana he pasado para estudiar en la universidad ingeniería catastral. Reparto mi tiempo de esa manera y después de eso, después de un año de estar en ese estudio y trabajo con una carga académica bien fuerte, porque la ingeniería catastral tiene una carga muy fuerte, me postulo por un periódico, por un aviso en el periódico del tiempo de esos tiempos, para una convocatoria que hizo Satena para trabajar como auxiliares de vuelo. Me postulo y después de un sondeo largo, fuerte, exigente, me convierto en auxiliar de vuelo de Satena. Ya había recorrido varias partes del país. Satena me da la oportunidad de reconocer mucho más este país. Entonces estoy trabajando allá y al tiempo sigo ejecutando pues mi estudio con la Universidad Distrital. Ahí entra la historia, conozco al que sería el papá de mis hijas y no lo tenía yo presente, yo no tenía tiempo para estar hablando con nadie ni nada, simplemente él fue el que me abordó y comenzó a hablar unos temas de política que nunca me han gustado. Y después de eso, terminé en la casa de él haciendo... Entonces aparece este personaje, Eli, que ya había tenido una relación matrimonial. Un hombre mayor, 28 años 30 años de diferencia. Okay. Y ya tenía un pasado con otra persona, con otra mujer, y ya había tenido dos hijas. Un divorcio muy difícil había tenido, y dos hijas que hoy en día pues estamos prácticamente de mi edad. Y después de años de estar mirando qué había pasado en esta historia, me doy cuenta que yo fui parte de un plan para él. Fue parte de un plan para mostrar ante esa situación de persecución que también le hizo a la primera esposa y a sus hijas. Fui parte de ese plan para mostrarles que él podía rehacer su vida y tener hijos nuevamente. Esto ha sido de mucho estudio y mucha investigación para todo. Eli, un plan, pero una convivencia de 22 años, sí, que es la que logramos demostrar, a pesar de que tú te hayas ido debido a los maltratos y que en los últimos 5 años no hayas convivido con él. Eso está claro, pero que debido a ese maltrato, a ese tema tan intenso y tan duro de persecución, totalmente demostrado ante los jueces de la República. Los juzgados de familia, recuerda que no me reconocieron en mi fallo. Cuando el divorcio no me reconocieron, a pesar de que yo aporté pruebas de comisaría de familia en que yo había denunciado durante 4 veces el maltrato y me habían hecho los exámenes en medicina legal, que nunca le comenté a él, nunca lo hice citar, porque todos sabemos cómo nos van las mujeres cuando denunciamos, después nos dan más duro. Pero bueno, eso es un mensaje muy claro para las mujeres, que deben denunciar, que deben pedir sus derechos. Y mira cuánto duró ese proceso. Fue un proceso largo, duro e intenso, y lo logramos demostrar. Y en el juzgado de familia no valió, pero fíjate que tuvimos que acudir a la última corte. Tuvimos que acudir a primera instancia, segunda instancia, y acudir a la corte para que eso pudieras haber hecho una realidad. Qué tema tan doloroso y tan intenso, Eli. Pero yo quisiera que tú nos contaras un poquito cómo fue toda esa etapa de ese proceso, Elizabeth, porque una mujer que se quedó sola, lo más fácil hubiera sido que te hubieras quedado con él, te hubieras sometido, pero no lo ibas a hacer porque eres una guerrera. Pero con 2 hijas adolescentes que hoy en día son una maravilla.
las conozco, sé quiénes son, Laura y Natalie. Hoy en día viven en Nueva York, son niñas destacadísimas, trabajan con multinacionales que son un orgullo para ti, pero para que llegaran allá, ¿qué te tocó hacer? Después de haber reunido todas las pruebas ante comisaría de familia y los juzgados, el juzgado de familia falló en contra, conozco a Mauricio, entramos ya a este proceso que ya él conocía cómo nos fue en los juzgados, porque pues él fue capaz de hacer todo lo que hizo a favor de él en los juzgados. Y después de eso, en el año 22, bueno, yo salgo de la casa, lo dejo pues por el maltrato, denuncio, y después empiezo a organizar mi estrategia para poder salir de la casa porque no me iba a aguantar eso. Lo hacía porque él me inmovilizó en casa desde el principio. Yo siempre trabajé, estudié y me inmovilizó en casa, entonces está uno atado de pies y manos. Comencé a jugar mis estrategias, mis ahorros, los tomates costaban ahora más, se guardaba más, todo costaba un poco más, pero había que ahorrar de alguna forma y logro salir con mi estrategia, hacer todo un plan para poder salir. Ya averiguando con Mauricio y con todo lo que me ha asesorado, me doy cuenta que él ya se había pensionado y para que mis hijas pudieran, que era mi gran preocupación, pudieran terminar estudios, se podía pedir alimentos para mis hijas, que eso sí lo dio el juzgado para que ellas pudieran, con una cuota de alimentos, pudieran terminar universidades. Así se hizo. Logré, como les dije, mi interés, me entregan cartones y lograron terminar carreras. La menor inclusive, él dio mucha lata en ese proceso de alimentos de mi hija menor, porque era la forma de presionarme para que regresara y no lo iba a hacer. Entonces ella ya había ganado una beca para el externado y ella estudió becada todos los 4 años, mantuvo su beca al externado, es muy fuerte en su estudio. Y así terminó toda esta etapa. Lograron hacerse profesionales. Yo, una vez que logro salir de allá, me dedico a oficios varios, a manejar mi carro. Me inventé mi Uber de esos tiempos que ahora están en esto. Yo fui la que se lo inventó. ¡Qué maravilla! A todo el mundo, al aeropuerto, mandados, mercados. Hoy en día estoy especializada en llevar y acompañar a adultos mayores conocidos, a sus médicos, les atengo sus agendas y todo. Y comencé así. Soy muy feliz con eso. He hecho ese trabajo con mucho gusto. Hice tortas, arrendé apartamentos, pero todo y sacaste a estas muchachas adelante, sí. Eli. Qué bendición. Se fueron a estudiar porque no querían más acá. Su papá no quería nada con ellas, nunca quiso trato con ellas. Entonces fue una separación y un divorcio muy fuerte, al punto de decir que no iba a mirar la patria potestad de sus hijas, en fin. Sí, yo quedé tranquila desde que ellas tuvieron su cuota de alimentos para poder estudiar, que era mi objetivo, el estudio. Ya después, él muere en el año 2018. Ya mis hijas están por fuera del país y ya obviamente yo ya había tenido fallos de juzgados que no me habían reconocido a mí nada después de 22 años. No me han reconocido nada y obviamente la situación mía pues era bien difícil. Y pues con Mauricio, después de esa muerte, gracias a nuestra amiga en común, María. Así es, una maravillosa mujer. Yo a ellos todos los quiero mucho. Espectacular. Entonces vine con él, comenzamos el proceso, me dijo, se puede demorar, pero lo vamos a intentar. Dame esa revancha. Y lo vamos a lograr. Y lo vamos a lograr y lo logramos. Comenzó el proceso, obviamente se demoró. A mí me negó la universidad donde él trabajaba, me negó el derecho a la pensión y me respondió que ya había una persona que estaba cobrando la pensión. Le dije, ¿cómo así? Una señora que nunca conocí, que nunca nadie supo de él y que nunca efectivamente él convivió con ella como ellos aportaron pruebas. Eso jamás pasó. Pero en el mundo de él todo era posible. Ustedes saben, el mundo que tenemos en Colombia de deshonestidad. Lo tengo que decir porque se llama deshonestidad en la justicia. Entonces, después de eso ya logramos llevar el caso adelante con muchos procedimientos, muchos ires y ores, y muchos dolorosos, porque esto... Muy fuerte, esas audiencias fueron fuertes, Eli. Verbales. Fuertes. Te desnudan el corazón, la vida, mejor dicho, y después un juez, durísimo, fiscal,
te arrastra por el piso durísimo. Y te dice que, ¿cómo así que no demuestras un ápice de amor por una persona que le había comentado yo todo lo que ha pasado en cuanto a violencia, en todos los aspectos? Y me contesta eso. Entonces yo lo único que le dije... Muy fuerte, muy fuerte. Muy fuerte, pero bueno, la justicia tiene sus instancias superiores, tribunal, corte, donde finalmente llegamos. Y que llegamos en el momento de sacar conclusiones. Este no era cualquier personaje, profesor universitario de las mejores y más prestigiosas universidades de Colombia, decano de economía de una de las universidades más prestigiosas del país, miembro de un partido político, fue zar de precios. Cuando tú mencionas ese nombre, la gente va a quedar como confundida. El zar de precios en el gobierno de Misael Pastrana en 1970, esa era la máxima autoridad en materia económica, además del ministro de Hacienda o de Economía de aquella época, porque era como una especie de Dian, bueno, era una persona muy importante. Entonces no era cualquier persona, Eli, no, es que era un iletrado, es que era... una persona brillante, estudiosa y con recursos económicos, pero que eso no le da derecho a maltratar a ninguna mujer, Entonces, esta historia tan dramática, Eli, termina con el reconocimiento de tu pensión que te da una inmensa paz, ¿de acuerdo? Me da una paz. Obviamente esta persona logra demostrar que convivió con él. Sigo sosteniendo que nunca fue cierto. Y pues quedamos a 50 y 50. De acuerdo. Pero ese proceso me ha ayudado muchísimo. Esa pensión me dio mucha paz. Yo no pasé gratis 22 años en el matrimonio de niña bonita ni de nada. Yo los trabajé muy fuertemente. Fueron muy fuertes, hacer todo ese balance, hacer toda esa fuerza para que mis hijas no quedaran tan contaminadas espiritualmente, psicológicamente, académicamente. Entonces lograr eso fue una gran batalla. Y fue todo un proceso de ponerle ganas. Ponerle ganas sobre todo por mis hijas, para que no quedaran lastimadas en este proceso tan difícil. Una historia de vida muy linda que va a llamar y va a impactar en muchas personas. Y adicionalmente, que es Eli, digamos, un llamado a las mujeres que, mire, usted insistió, persistió, no desistió. Las audiencias fueron muy pesadas, muy duras, porque estuvieron involucradas tus hijas, los testigos, el juez también haciendo su tarea, no aquí, porque el juez es imparcial, es con los ojos tapados. Entonces, mira que es la conclusión muy linda, un mensaje para las mujeres y un mensaje para las personas que están viviendo o que van a vivir o que no se han atrevido, Eli, a hacer reclamaciones, porque esto es un tema vergonzante y que a veces terminan las mujeres revictimizadas con este tema. Exactamente, yo fui revictimizada, pero hoy en día lo único que le digo, y cada vez que hablo con una mujer del nivel económico que sea, porque esto pasa en todos los niveles, con estudios, sin estudios, mujeres, hay que denunciar desde el primer momento. Eso sí, no los llamen porque después te ponen la mano más dura. Pero mantén tu archivo, denuncia. Hoy en día para las mujeres hay una gran ventaja, que ya nos están escuchando en cuanto al maltrato de toda clase y en todos los niveles sociales lo hay. Entonces denuncien, siempre hay que denunciar. No lo haga por usted, no me salgan con ese cuento que salía todo el mundo. No, yo no denuncio porque yo puedo con todo. No, los hijos tarde que temprano te lo van a reclamar, te lo van a decir, ¿por qué no me diste esta vida? Porque no hiciste aquello. Y yo tengo esa ventaja. Mis hijas no pueden decir por qué no me diste aquello, porque yo denuncié, les logré sacar sus derechos. Han podido estudiar, han podido hacer, han podido viajar, se mueven en unos mundos gracias a esa denuncia, porque tuvieron un papá que tenía que responder por ellos. Estas mujeres que dicen yo puedo con todo, eso es falso. Eso es falso. Al hijo hay que darle todo para que el día de mañana no reproche. Así es. Eli, cuando te vi entrar, siempre llenas de energía los espacios donde entra. Y tú lo sabes, siempre los llenas de energía. Sigues siendo una mujer elegante, guapetona, tienes ese aire española. Tenemos una intuición grande de que tu mamá es española.
Y mira ese atuendo gitano, ese pelo tan hermoso. Hicieron un especial de hoy en día las mujeres que se dejan las canas y qué bella. Recuerdo y te comparo con una periodista exitosa, inteligente y bella que se llama Claudia Palacios, que es muy bella, muy linda y muy exitosa. ¿Cómo te lucen esas canas? Porque son hermosas. Es otro conflicto que hay que aceptar, porque el mundo de la peluquería siempre es píntate. Yo me pinto, píntate. No me pinto. Soy feliz, vivo feliz, y porque voy a quitar lo que he vivido. Nelly, qué maravilla. Cómo me alegra tenerte acá en nuestras instalaciones, saber que hoy en día compartimos un tema de amistad. Y me alegro, te veo, acabas de llegar de los Estados Unidos porque tu hija se acaba de graduar y le acaban de dar un título, tienes una niña con marketing digital, tienes una paz interior, todo te lo ha dado tu pensión y tu forma de ser. Te felicito, para adelante, porque tienes unos genes maravillosos que te van a permitir tener una larga vida con mucha salud y prosperidad. ¿Cómo te quiero, Mil?